Millonaria queda impactada al ver a su jardinero en una fiesta exclusiva. Lo que hace deja a todos en shock. Lucía Arriaga estaba sentada en su terraza de mármol blanco, rodeada de macetas de flores que parecían competir entre sí por la atención del sol californiano. Su mansión en Beverly Hills era un espectáculo de opulencia discreta. Paredes de piedra clara, ventanales enormes que ofrecían una vista privilegiada del horizonte, y una fuente central que susurraba suavemente en el jardín. A pesar de toda esa belleza, Lucía no podía evitar sentir que algo faltaba. Su vida, aunque llena de comodidades, le parecía rutinaria y vacía. Esa mañana, con una taza de café humeante entre las manos, observaba a Rafael Domínguez, su jardinero, mientras podaba los arbustos cercanos al portón principal. Rafael era un hombre alto y robusto, con manos curtidas por el trabajo duro. Su piel morena y sus ojos oscuros hablaban de sus raíces mexicanas, algo que, en el fondo, le recordaba a Lucía el lugar del que ella misma provenía. De pronto, un sonido capturó su atención. Rafael estaba cantando. Su voz, profunda y melancólica, llenó el aire con una melodía que parecía desgarrar el alma. Lucía inclinó la cabeza, intrigada. No era la primera vez que lo escuchaba cantar, pero aquella mañana había algo diferente. «Rafael», llamó desde la terraza. Él levantó la vista dejando las tijeras de podar a un lado. «Sí, señora Arriaga». «Esa canción, ¿de dónde viene?», preguntó, intentando sonar casual. Rafael limpió el sudor de su frente, con el dorso de la mano y esbozó una sonrisa. «Es una vieja canción, señora. Mi padre solía cantarla cuando éramos niños». Lucía arqueó una ceja. «Tienes una voz interesante. No esperaba eso de ti». Rafael inclinó la cabeza como agradeciendo el cumplido, aunque con cierta incomodidad. «Gracias. Supongo que la música siempre ha sido una forma de expresar lo que uno lleva dentro». Lucía asintió, aunque no respondió. Volvió a mirar su taza de café, pero no podía dejar de pensar en la serenidad que la voz de Rafael le había provocado. Horas después, cuando el sol estaba en su punto más alto, Lucía decidió dar un paseo por el jardín. El aroma de los jazmines y las bugambilias impregnaba el aire. Encontró a Rafael junto a su viejo camión, que estaba estacionado en el camino de entrada. Él estaba colocando cuidadosamente un traje oscuro en una percha, asegurándose de que no se arrugara. «¿Pasa a algún lugar especial?», preguntó Lucía con un tono que mezclaba curiosidad y autoridad. Rafael se giró de inmediato, visiblemente sorprendido por su presencia. «Ah, sí, señora. Esta noche tengo un compromiso». Lucía entrecerró los ojos evaluándolo. ¿Un compromiso? No sabía que los jardineros usaran trajes tan elegantes para sus compromisos. Rafael dejó escapar una risa breve y bajó la mirada. «Todos tenemos nuestras sorpresas, señora». Lucía frunció el ceño. Rafael siempre había sido reservado, pero esta respuesta enigmática avivó su curiosidad. Sin decir más, continuó su paseo, aunque no pudo evitar mirar hacia atrás. Rafael estaba cerrando la puerta de su camión, pero había algo en su expresión que ella no podía descifrar. ¿Era nerviosismo o tal vez emoción? Esa tarde, mientras revisaba unos papeles en su oficina, Lucía seguía pensando en Rafael. ¿Qué clase de compromiso requería un traje como ese? Las palabras de él resonaban en su cabeza. Todos tenemos nuestras sorpresas. Ella, acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida y de quienes la rodeaban, se sintió incómoda al darse cuenta de que sabía muy poco sobre el hombre que cuidaba sus jardines desde hacía años. Más tarde, al anochecer, Lucía subió al segundo piso de la mansión. Desde una de las ventanas de su cuarto, pudo ver cómo Rafael se marchaba en su viejo camión. Él iba impecablemente vestido, con el mismo traje que había cuidado tan meticulosamente. La curiosidad de Lucía aumentó. ¿Quién era realmente Rafael? Al día siguiente, la rutina volvió a la normalidad. Rafael llegó temprano, como siempre, y se puso a trabajar en el jardín sin mencionar nada sobre la noche anterior. Lucía lo observó desde la terraza,
tratando de leer en sus movimientos algún rastro de la misteriosa salida. Finalmente decidió que no podía quedarse con la duda. Rafael, lo llamó, bajando los escalones hacia el jardín. Él se giró, con una pala en la mano. «Sí, señora Arriaga». «¿Cómo estuvo tu compromiso?», preguntó con una sonrisa que intentaba parecer despreocupada. Rafael se rascó la nuca, como si buscara las palabras correctas. «Fue interesante». Lucía cruzó los brazos esperando algo más. «¿Eso es todo lo que me vas a decir? ¿No tienes alguna historia que compartir?». Rafael le sostuvo la mirada por un momento antes de responder. «Señora, hay cosas que es mejor guardar para uno mismo». Lucía abrió la boca para replicar, pero decidió que no valía la pena insistir. Sin embargo, sus palabras quedaron grabadas en su mente. Hay cosas que es mejor guardar para uno mismo. Esa noche, mientras Lucía se recostaba en su cama rodeada de lujo y silencio, se dio cuenta de que la vida de Rafael tenía una profundidad que ella no había sospechado. Él no era solo un jardinero. Había algo más, algo que ella estaba decidida a descubrir. La semana transcurrió como cualquier otra en la mansión Arriaga, pero la mente de Lucía seguía atrapada en el misterio que rodeaba a Rafael. Su vida estaba tan envuelta en una rutina de cenas formales, reuniones de caridad y encuentros con viejos conocidos, que cualquier atisbo de novedad se sentía como un desafío bienvenido. Sin embargo, había algo más en este caso. No era solo curiosidad. Era una necesidad de entender quién era ese hombre que, hasta hacía poco, parecía un simple trabajador más. Una tarde, mientras revisaba la agenda de eventos sociales, Lucía encontró una invitación a una gala benéfica organizada por la comunidad mexicana en Los Ángeles. Era un evento anual para recaudar fondos destinados a apoyar a artistas emergentes y preservar la cultura mexicana en el extranjero. Lucía, como cada año, pensó en rechazarla. Aunque valoraba las causas nobles, estos eventos a menudo se sentían como un desfile de pretensiones. Sin embargo, algo la hizo detenerse. ¿Y si Rafael asistía a esta gala? Después de todo, había mencionado un compromiso recientemente, y este tipo de eventos encajaba con la descripción. Esa misma noche, decidió asistir. Eligió un vestido de terciopelo negro que resaltaba su porte elegante, acompañado por un collar de perlas que había heredado de su madre. Aunque no lo admitiera, estaba nerviosa. No sabía exactamente qué buscaba, pero estaba decidida a encontrar respuestas. La gala se llevó a cabo en un salón de eventos en el centro de Los Ángeles. La decoración era un homenaje a México. Papel picado adornaba los techos, mientras que mesas cubiertas con manteles bordados a mano se llenaban de flores de cempasúchil. Una orquesta tocaba en vivo, interpretando canciones tradicionales que evocaban la nostalgia de un hogar distante. Lucía llegó sola, como siempre. Su porte distinguido llamaba la atención de todos mientras caminaba hacia la mesa que le habían asignado. Saludó a conocidos y se dejó envolver por las conversaciones triviales, pero sus ojos buscaban a Rafael entre la multitud. Casi una hora después, cuando la orquesta hizo una pausa y un presentador subió al escenario, Lucía finalmente lo vio. Estaba al otro lado del salón junto a un grupo de personas que parecía escuchar atentamente lo que él decía. Rafael vestía el mismo traje elegante que había visto días antes, pero lo que más llamó su atención fue su postura. No era el hombre reservado que conocía en su jardín. Aquí parecía estar en su elemento, como si perteneciera a este mundo de cultura y arte. Sin pensarlo dos veces, Lucía se acercó. Se detuvo a unos pasos de distancia, fingiendo admirar un cuadro cercano, pero sus oídos estaban atentos a la conversación. «Rafael, tu voz es un regalo», dijo una mujer claramente emocionada. «Gracias, pero no es nada especial, solo una forma de honrar mis raíces», respondió él con modestia. «Nada especial, por favor. Lo que cantaste en la última reunión me dejó sin palabras. ¿Por qué no regresas al escenario?», insistió un hombre de cabello gris. Lucía contuvo el aliento.
Rafael no solo tenía una voz impresionante, sino que también parecía haber tenido una carrera musical. Esto explicaba su talento, pero también planteaba más preguntas. ¿Por qué había dejado ese mundo para ser jardinero? Antes de que pudiera escuchar más, Rafael la notó. Sus miradas se cruzaron y por un instante ambos parecieron congelarse. Luego, él se excusó del grupo y se acercó a Lucía. «Señora Arriaga», dijo con un tono respetuoso pero con una chispa de incomodidad. «No esperaba verla aquí». «Tampoco esperaba verte a ti, Rafael», respondió ella con una sonrisa contenida. «Parece que tienes una vida más interesante de lo que imaginaba». Rafael miró a su alrededor como buscando las palabras adecuadas. «Supongo que todos tenemos facetas que no mostramos en el trabajo». Lucía alzó una ceja. «Eso es evidente, pero no puedo evitar preguntarme por qué alguien con tu talento está cuidando jardines». Él suspiró, como si cargara un peso que no podía compartir fácilmente. «Es una historia larga, señora, tal vez otro día». Antes de que Lucía pudiera insistir, el presentador regresó al escenario. Anunció que habría una presentación especial, un invitado sorpresa que compartiría su talento con todos los presentes. Lucía regresó a su mesa, pero su atención estaba dividida entre el escenario y Rafael, quien parecía cada vez más inquieto. Cuando las luces se atenuaron y la música comenzó a sonar, Lucía entendió por qué. Rafael subió al escenario, con un micrófono en la mano y una mirada determinada. El salón quedó en completo silencio. «Esta canción es para todos aquellos que han dejado su hogar buscando un futuro mejor», dijo, y su voz resonó con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. «Espero que les recuerde de dónde venimos y todo lo que somos capaces de superar». Entonces comenzó a cantar. Su voz llenó el espacio como un río desbordado, acariciando cada rincón del salón. La canción era un bolero antiguo, cargado de nostalgia y amor por la tierra natal. Algunos en el público comenzaron a llorar, mientras otros lo miraban con admiración. Incluso Lucía, quien rara vez se dejaba llevar por las emociones, sintió un nudo en la garganta. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. Rafael hizo una reverencia modesta antes de bajar del escenario. Varias personas se acercaron para felicitarlo, pero Lucía decidió esperar. Quería hablar con él, pero no en medio de la multitud. Al final de la noche, lo encontró en el vestíbulo, sosteniendo su chaqueta y preparándose para marcharse. «Rafael, necesito entender algo», dijo deteniéndolo. Él se giró con una expresión mezcla de sorpresa y resignación. «¿Qué quiere saber, señora?» «Todo. ¿Por qué estás aquí, en mi jardín, cuando claramente perteneces a otro lugar?» Rafael la miró por un largo momento, como evaluando si debía responder. Finalmente, dejó escapar un suspiro y asintió. «Está bien, le contaré mi historia, pero no aquí». Lucía lo observó, intrigada y ansiosa por escuchar la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo en su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. La mañana siguiente, Lucía se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. La promesa de Rafael de contarle su historia la había dejado en vilo. No podía dejar de preguntarse qué secretos ocultaba ese hombre, cuya voz había conmovido a una sala llena de desconocidos. Por primera vez en años, sentía que algo interesante estaba ocurriendo en su vida. Esa tarde, después de asegurarse de que las tareas diarias en la mansión estuvieran en orden, Lucía salió al jardín. El aire estaba impregnado del aroma de las flores recién regadas, y el sol de otoño bañaba los senderos de piedra con una luz cálida. Encontró a Rafael podando un rosal junto a la fuente. «Rafael, ¿tienes un momento?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. Él dejó las tijeras de podar con cuidado y se limpió las manos en un trapo que llevaba en el cinturón. «Por supuesto, señora Arriaga. ¿En qué puedo ayudarla?». Lucía lo miró fijamente, tratando de leer sus expresiones. «Ayer me dijiste que me contarías tu historia. Me gustaría escucharte ahora si estás dispuesto». Rafael la observó por un momento, como sopesando su decisión. Finalmente asintió.
Está bien, pero creo que este no es el lugar adecuado. ¿Le parece si hablamos en la terraza? Lucía asintió y lo guió hacia una mesa de hierro forjado cubierta por una sombrilla. 2 tazas de café humeante ya los esperaban, gracias a la eficiencia de la ama de llaves. Rafael se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Mi historia no es nada extraordinaria, señora», comenzó, mirando el vapor que salía de su taza. «Pero si insiste en saberla, aquí va». Lucía lo animó con un gesto sin interrumpirlo. «Nací en un pequeño pueblo en Oaxaca, un lugar hermoso pero lleno de dificultades. Desde niño supe que tenía una voz especial. Mi madre siempre decía que mi canto era un regalo de Dios, pero mi padre no estaba de acuerdo. Él pensaba que cantar era una pérdida de tiempo, que lo importante era trabajar la tierra». Hizo una pausa, como si revivir esos recuerdos fuera más difícil de lo que esperaba. «Cuando cumplí 16 años, decidí dejar el pueblo e ir a la Ciudad de México. Quería perseguir mi sueño de convertirme en cantante. Fue difícil, pero poco a poco comencé a hacerme un nombre en pequeños bares y eventos. Mi voz me llevó a lugares que nunca imaginé. Incluso llegué a firmar un contrato con una disquera independiente». Lucía lo escuchaba con atención, fascinada por el relato. «¿Entonces tuviste éxito?», preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Rafael esbozó una sonrisa amarga. «Por un tiempo, sí. Mis canciones comenzaron a sonar en la radio, y la gente empezó a reconocerme. Pero el éxito tiene un precio. Me envolví en un mundo que no entendía completamente. Había mucho dinero, pero también muchas tentaciones. Perdí el rumbo, señora Arriaga. Me rodeé de personas que solo estaban interesadas en lo que podían obtener de mí». Se llevó las manos a la cara por un momento, antes de continuar. «Un día todo colapsó. Mi manager desapareció con mi dinero y la disquera me dejó fuera. Me quedé sin nada. Intenté regresar a mi pueblo, pero no podía enfrentar a mi familia después de haber fracasado. Fue entonces cuando decidí venir a Estados Unidos, buscando empezar de nuevo». Lucía sintió un nudo en el estómago. Había algo profundamente humano en la historia de Rafael, algo que resonaba con sus propios miedos y fracasos. «¿Y por qué elegiste ser jardinero?», preguntó en voz baja. Rafael se encogió de hombros. «Cuando llegué aquí no tenía muchas opciones. No tenía papeles ni conexiones, pero siempre me han gustado las plantas. Hay algo terapéutico en cuidar un jardín, en verlo crecer y florecer. De alguna manera, me ayudó a sanar». Lucía guardó silencio, procesando todo lo que había escuchado. Rafael no era solo un jardinero. Era un hombre con una vida llena de altibajos, con sueños rotos y cicatrices que lo habían convertido en quien era. «Eres un hombre admirable, Rafael», dijo finalmente. «No muchos tienen el valor de empezar de nuevo después de perderlo todo». Él bajó la mirada, como si no estuviera acostumbrado a recibir cumplidos. «Solo hago lo que puedo para seguir adelante». Esa noche, Lucía no pudo dejar de pensar en Rafael. Su historia había despertado algo en ella, una sensación de conexión que no había sentido en años. Durante mucho tiempo, había vivido aislada en su burbuja de lujo, desconectada de las luchas y emociones de las personas a su alrededor. Ahora, por primera vez, sentía que quería hacer algo significativo, no solo para Rafael, sino también para ella misma. Al día siguiente, se encontró investigando programas de apoyo a artistas emergentes en la comunidad mexicana de Los Ángeles. Recordó la gala benéfica y cómo había sido testigo del impacto que la música de Rafael tenía en las personas. ¿Por qué no ayudarlo a recuperar lo que había perdido? Con esa idea en mente, decidió hablar con él nuevamente. Lo encontró en el jardín regando un seto de lavanda. «Rafael, necesito hablar contigo», dijo con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Él dejó la manguera a un lado y se volvió hacia ella. «Dígame, señora. He estado pensando en tu historia, en todo lo que has pasado. Creo que mereces una segunda oportunidad para perseguir tus sueños». Rafael la miró con incredulidad. «¿Qué quiere decir?». «Quiero ayudarte a volver a cantar, a recuperar tu lugar en el mundo de la música. Sé que será difícil,
pero creo que tienes el talento y la fortaleza para lograrlo. Rafael negó con la cabeza, como si la idea fuera demasiado para procesar. Señora, agradezco su intención, pero no creo que sea posible. Ese mundo ya no es para mí. ¿Por qué no?, insistió Lucía. Tienes una voz que puede conmover a cualquiera. Lo vi en la gala. La gente te ama, Rafael. Solo necesitas volver a creer en ti mismo. Él guardó silencio, mirando al suelo. Lucía dio un paso más cerca, colocando una mano en su hombro. No, tienes que decidir ahora. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a apoyarte en lo que necesites. Rafael la miró a los ojos, y por un momento, Lucía vio algo que no había visto antes. Una chispa de esperanza. Lo pensaré, señora Arriaga. Esa fue la respuesta que Lucía necesitaba. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito real, y estaba decidida a hacer todo lo posible para ayudar a Rafael a recuperar su voz y su lugar en el mundo. Lucía se levantó temprano esa mañana, con una energía renovada que hacía tiempo no sentía. Mientras el sol iluminaba suavemente la mansión desde el horizonte, se puso un vestido sencillo pero elegante y bajó a desayunar. El comedor estaba tranquilo, solo interrumpido por el sonido del reloj de pared marcando cada segundo. Estaba lista para dar el primer paso en su plan de ayudar a Rafael. Había pasado horas la noche anterior buscando contactos en la industria musical local. Sabía que no sería fácil convencer a alguien de darle una oportunidad a un antiguo cantante, convertido en jardinero, pero la determinación en su corazón era más fuerte que cualquier obstáculo. Después del desayuno, Lucía salió al jardín, donde encontró a Rafael arrancando malezas alrededor de las hortensias. El sol caía sobre él, destacando las gotas de sudor que brillaban en su frente. «Rafael, ¿podemos hablar?», preguntó con suavidad, acercándose. Él se enderezó, limpiándose las manos con un paño. «Claro, señora Arriaga. ¿De qué se trata?». Lucía tomó aire, sus ojos llenos de decisión. «He estado investigando sobre cómo podríamos reintroducirte en el mundo de la música. Conozco a algunas personas que podrían estar interesadas en escucharte cantar». Rafael la miró, sorprendido y cauteloso a la vez. «Señora, ya le dije que no estoy seguro de que sea una buena idea. Hace años que no me subo a un escenario. No necesitas decidir nada ahora», dijo Lucía colocando una mano sobre su brazo. «Pero lo que sí necesitas es prepararte. Rafael, tu talento está ahí, esperando ser descubierto de nuevo. Yo creo en ti, aunque tú no lo hagas». Él bajó la mirada, luchando contra los recuerdos y las dudas que lo habían acompañado durante años. Había algo en la voz de Lucía, en su firmeza, que comenzaba a derrumbar las paredes que había construido a su alrededor. «¿Y qué propone que haga?», preguntó finalmente, levantando la vista. Lucía sonrió, sabiendo que había ganado un poco de terreno. «Para empezar, debemos volver a escuchar esa voz que dejó a todos sin aliento en la gala. Quiero que ensayes conmigo, solo nosotros, en un lugar donde te sientas cómodo». Rafael la miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. «No sé si todavía puedo, señora. Hace mucho tiempo que no canto en serio». «Nunca lo sabremos si no lo intentas», respondió Lucía con una sonrisa cálida. «¿Qué dices?». Tras un momento de vacilación, Rafael asintió lentamente. «Está bien, lo intentaré». Lucía aplaudió suavemente, emocionada. «Perfecto. Nos encontraremos esta tarde en la terraza. Traeré un piano para acompañarte». Ese mismo día, Lucía hizo que trasladaran el piano de cola del salón principal a la terraza, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cuando Rafael llegó, lo vio detenerse en el umbral, observando el imponente instrumento negro que brillaba bajo la luz del atardecer. «Esto es impresionante, señora», comentó, rascándose la nuca con nerviosismo. «Lo impresionante será escucharte cantar», respondió Lucía, dándole una mirada alentadora. Se sentó frente al piano y tocó algunas notas para afinar el instrumento. «¿Qué te gustaría cantar?», preguntó levantando la vista hacia Rafael.
Él pensó por un momento antes de responder. Hay una canción que solía cantar mucho, Cucurrucucú Paloma. Es especial para mí. Lucía asintió y comenzó a tocar la melodía. Las primeras notas llenaron el aire, creando una atmósfera mágica que pareció detener el tiempo. Rafael cerró los ojos y tomó aire profundamente antes de empezar a cantar. Su voz resonó clara y poderosa, como un eco del pasado que se negaba a desaparecer. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Rafael no había perdido su talento. Su voz seguía siendo tan conmovedora y llena de emoción como la primera vez que lo escuchó en la gala. Cuando terminó la canción, Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. Rafael, eso fue increíble. Tienes un don que no puedes ignorar. Él se pasó una mano por el cabello, nervioso. No sé qué decir. Pensé que mi voz ya no era la misma. Es incluso mejor, respondió Lucía con sinceridad. Ahora canta con más sentimiento, con más historia. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Durante las siguientes semanas, Lucía organizó ensayos regulares para Rafael. Al principio él se mostraba inseguro, pero poco a poco comenzó a recuperar la confianza. Su voz se fortalecía con cada sesión, y su presencia escénica, aunque limitada al pequeño espacio de la terraza, empezaba a brillar nuevamente. Un día, mientras practicaban, Lucía recibió una llamada en su celular. Era un antiguo amigo suyo, Marco, que trabajaba como productor musical en Los Ángeles. «Marco, justo la persona que necesitaba», dijo Lucía con entusiasmo. «Tengo algo que podría interesarte». Le explicó la situación de Rafael y cómo su talento merecía una oportunidad. Marco, intrigado por la pasión en la voz de Lucía, aceptó ir a escuchar a Rafael en persona. Cuando Lucía le contó la noticia a Rafael, él se mostró nervioso, pero agradecido. «No quiero decepcionarlos, señora». «No lo harás, Rafael, confío en ti». La tarde de la visita de Marco, Lucía preparó todo para que la presentación fuera especial. La terraza estaba decorada con luces cálidas y flores frescas, creando un ambiente íntimo y acogedor. Rafael vestía una camisa blanca limpia y unos pantalones oscuros, luciendo más elegante de lo habitual pero sin perder su esencia sencilla. Marco llegó puntual, acompañado de un colega. Lucía los presentó y explicó brevemente la historia de Rafael. Luego, se sentaron mientras él se preparaba para cantar. Cuando Rafael comenzó a cantar, el ambiente cambió. Su voz llenó el espacio, envolviendo a todos en una mezcla de nostalgia y asombro. Marco lo miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera evaluando cada nota, cada emoción transmitida. Al terminar la canción, hubo un momento de silencio antes de que Marco comenzara a aplaudir lentamente. «Tienes algo especial, Rafael. No escucho algo así todos los días». Rafael bajó la cabeza, visiblemente conmovido. «Gracias, señor. Eso significa mucho para mí. Quiero ayudarte», dijo Marco con una sonrisa. «No será fácil, pero creo que podemos trabajar juntos para relanzar tu carrera». Lucía no pudo contener su alegría y tomó las manos de Rafael. «Te lo dije. Este es solo el comienzo, Rafael». Esa noche, mientras Rafael regresaba a su pequeña habitación detrás de la mansión, sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: esperanza. Por primera vez, creía que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de recuperar su sueño perdido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Rafael, entre ensayos, reuniones con Marco y largas horas reflexionando sobre las oportunidades que la vida le estaba brindando. Apenas tenía tiempo para asimilar todo lo que estaba sucediendo. En una soleada tarde, Marco llegó a la mansión acompañado por un joven guitarrista llamado Diego y una mujer con una carpeta bajo el brazo, a quien presentó como Carla, su asistente. «Rafael, necesitamos trabajar en tu repertorio», dijo Marco mientras colocaba su laptop sobre la mesa de la terraza. «El mundo de la música ha cambiado mucho desde la última vez que estuviste en un escenario, pero tu esencia es lo que nos va a diferenciar». «¿Repertorio?»,
Preguntó Rafael ajustándose el cuello de su camisa. Sí, necesitamos canciones que no solo muestren tu voz, sino que también cuenten tu historia, explicó Marco, haciendo un gesto hacia Carla, quien comenzó a sacar papeles y partituras. Quiero que el público sienta lo que tú has vivido, que conecten contigo. Lucía, que observaba desde un rincón, sonrió al ver a Rafael concentrado en cada palabra de Marco. Ella sabía que detrás de esos ojos había un torbellino de emociones, esperanza, miedo, nerviosismo. ¿Qué tipo de canciones sugieres?, preguntó Rafael cruzando los brazos. Marco intercambió una mirada con Carla antes de responder. Algo que mezcle tus raíces con un toque moderno. Las canciones tradicionales mexicanas tienen un poder emocional único, pero podemos añadir un estilo contemporáneo para llegar a un público más amplio. Diego, el guitarrista, intervino con entusiasmo. Podríamos empezar con La Llorona. Es una canción llena de emoción y significado, y tu voz sería perfecta para ella. Rafael asintió lentamente. Es una de mis favoritas. Podría intentarlo. Esa tarde, la terraza se llenó con los sonidos de la guitarra de Diego y la poderosa voz de Rafael. Las notas melancólicas de La Llorona parecían flotar en el aire, mezclándose con el suave susurro del viento y el canto de los pájaros. Cuando terminaron, Marco se levantó y aplaudió con una sonrisa satisfecha. Esto es exactamente lo que necesitamos. Rafael, tienes un talento que no se puede ignorar. Lucía se acercó con una taza de café para Rafael y le dio una palmadita en el hombro. Sabía que podías hacerlo. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias, señora Arriaga, respondió él, con una sonrisa tímida. Pero aún me queda mucho por aprender. Y lo aprenderás, dijo Marco. Esto es solo el comienzo. Al día siguiente, Marco organizó una pequeña presentación en un café local para probar la reacción del público. El lugar era acogedor, con luces cálidas y una decoración que combinaba madera rústica con detalles modernos. Las mesas estaban llenas de gente que charlaba animadamente, ajena al hombre que estaba a punto de subir al escenario. Rafael, vestido, con una camisa blanca impecable y un sombrero típico, estaba nervioso. Miraba a su alrededor sintiendo cómo la presión se acumulaba en su pecho. Lucía, que estaba sentada en una de las mesas delanteras, le lanzó una mirada tranquilizadora. Rafael, recuerda que estás aquí porque mereces estarlo, le dijo Marco, dándole una palmada en la espalda. Canta con el corazón y todo, saldrá bien. Cuando finalmente subió al escenario, el murmullo de la multitud se desvaneció. Diego comenzó a tocar los primeros acordes de La Llorona, y Rafael cerró los ojos, dejando que la música lo guiara. Su voz llenó el pequeño café, atravesando las paredes y alcanzando el corazón de cada persona presente. Había algo en su interpretación que era imposible ignorar, un dolor mezclado con esperanza, una honestidad que tocaba las fibras más profundas del alma. Cuando terminó, hubo un momento de silencio absoluto antes de que la audiencia estallara en aplausos. Algunos incluso se pusieron de pie, ovacionando al hombre que hasta hacía poco había sido solo un jardinero. Rafael bajó del escenario con las manos temblorosas, pero con una sonrisa que no podía ocultar. Lucía lo abrazó, con fuerza, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. Lo hiciste, Rafael. Fuiste magnífico. No lo habría logrado sin usted, señora Arriaga, respondió él conmovido. Y sin ti mismo, añadió Marco acercándose. Rafael, lo que acabas de hacer demuestra que estás listo para algo más grande. Las siguientes semanas estuvieron llenas de preparativos. Marco había conseguido una audición para Rafael en un festival musical local, una oportunidad que podría cambiar su vida para siempre. Lucía se encargó de asegurarse de que todo estuviera perfecto, organizó ensayos adicionales, ayudó a Rafael a elegir su vestuario y hasta contrató a un entrenador vocal para pulir los últimos detalles. Una noche, mientras Lucía repasaba los últimos preparativos, Rafael se acercó a ella en la cocina. «Señora, he estado pensando», dijo con la voz llena de gratitud. «Nunca podré agradecerle lo suficiente por todo lo que ha hecho por mí».
Lucía dejó de lo que estaba haciendo y lo miró con una sonrisa cálida. Rafael, lo único que he hecho es ayudarte a ver lo que siempre estuvo en ti. Tu talento, tu pasión, tu fuerza. Ese es tu regalo, no el mío. Él bajó la mirada, conmovido. Pero sin usted, nunca lo habría descubierto. Lucía colocó una mano sobre su hombro. Lo importante es que ahora lo sabes, y que estás listo para mostrarle al mundo quién eres realmente. Esa noche, Rafael se fue a dormir con una mezcla de nervios y emoción. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la fuerza para enfrentarlo. En su pequeña habitación detrás de la mansión, miró por la ventana hacia el cielo estrellado y susurró una promesa. No voy a rendirme. Esto es solo el principio. El día del festival llegó con una mezcla de nerviosismo y esperanza que se sentía en el aire. Rafael despertó temprano, sintiendo la presión sobre sus hombros, pero también una sensación de determinación que no había experimentado antes. Las semanas de ensayo, las lecciones de canto, los consejos de Marco y el apoyo incondicional de Lucía lo habían preparado para este momento. Sabía que este era su sueño hecho realidad, y estaba decidido a no dejarlo escapar. La mañana era fresca, con el sol apenas asomándose por el horizonte, iluminando suavemente la mansión. Rafael se levantó de su cama, se miró en el espejo y antes de ponerse el sombrero que siempre llevaba, miró a su alrededor. Todo estaba quieto, pero dentro de él, las emociones se agolpaban. Hoy es el día, se dijo en voz baja, como si necesitara recordarse a sí mismo que todo lo que había vivido hasta ahora lo había llevado a este preciso momento. Lucía lo esperaba en la cocina con una taza de café humeante en las manos y una sonrisa cálida. A pesar de los nervios que también sentía, trató de transmitirle a Rafael la tranquilidad que él necesitaba. Te he preparado el desayuno, Rafael, dijo Lucía sirviéndole una taza de café y algunos tamales que había hecho por la mañana. Sé que estás nervioso, pero recuerda que lo único que tienes que hacer es ser tú mismo. El público se conectará contigo porque lo que cantas viene desde el corazón. Rafael tomó un sorbo de su café, sintiendo el calor en su garganta, pero también la tensión en su pecho. Aún así, las palabras de Lucía le trajeron una cierta calma. Gracias, señora Arriaga, dijo con una ligera sonrisa. No sé qué habría hecho sin usted, de verdad. Lucía lo miró con cariño. La admiración mutua entre ellos era palpable. Sabía que había hecho bien al confiar en él, pero también sabía que Rafael debía dar el siguiente paso por sí mismo. No, podía seguir viéndolo como el joven inseguro que había sido cuando llegó a la mansión. Recuerda, Rafael, dijo Lucía con una voz suave pero firme, lo que haces no solo tiene valor por el talento que tienes, sino por el valor que le das a tus raíces. La gente necesita escuchar tu historia. Esa tarde, el festival se llevó a cabo en el Centro Cultural del pueblo, un lugar al aire libre rodeado de árboles frondosos que daban sombra a las muchas personas que se habían reunido para el evento. Las luces cálidas colgaban de los árboles, creando un ambiente mágico y acogedor. Las mesas y sillas estaban organizadas frente a un pequeño escenario, donde los músicos comenzaban a afinar sus instrumentos. Rafael, junto a Marco, Lucía y el equipo que los había acompañado en los ensayos, se encontraba detrás del escenario. La energía en el aire era eléctrica, y todos los presentes esperaban con ansias a que comenzara el espectáculo. «Esto va a ser increíble, Rafael», dijo Marco dándole una palmada en el hombro mientras lo observaba arreglarse el sombrero frente al espejo. «Solo recuerda que tienes una historia única que contar. Tu música es tu voz, y tu voz es lo que te hace especial». Rafael asintió, pero su mente estaba ocupada en mil pensamientos. Las luces del escenario, el público expectante, los músicos esperando su señal, todo se sentía como un sueño. Pero en ese momento, lo que más le preocupaba era hacer justicia a todo lo que había pasado para llegar hasta allí, no solo a la oportunidad que le estaban dando, sino a su familia, a su pasado y a todas las personas que habían creído en él.
Finalmente, el momento llegó. Marco le dio una señal a Rafael, y éste subió al escenario con paso firme, pero con el corazón latiendo rápidamente. El público aplaudió y vitoreó, pero Rafael apenas los escuchaba. Sus ojos se fijaron en Lucía, que estaba sentada en la primera fila, y fue esa mirada la que le dio el valor para comenzar. El guitarrista Diego comenzó a tocar las primeras notas de La Llorona, y Rafael cerró los ojos, dejando que la música lo envolviera. Su voz comenzó a cantar, suave al principio, como si estuviera contando un secreto a alguien cercano. Pero, a medida que la canción avanzaba, la emoción en su voz se hacía más fuerte, más palpable, hasta que cada palabra resonó en el aire con una fuerza imparable. Cuando cantó la estrofa final, una lágrima corrió por su mejilla, pero no de tristeza. Era una lágrima de liberación, de superación. Sabía que por fin estaba en el lugar correcto. El público guardó silencio al final de la canción. Por un momento, Rafael temió que algo hubiera salido mal, pero entonces comenzaron los aplausos. Fuertes, sinceros, como un rugido de admiración. Algunos se pusieron de pie, otros simplemente lo miraban con asombro, como si no pudieran creer lo que acababan de presenciar. Rafael, respirando profundamente, miró a su alrededor, buscando a Lucía entre la multitud. La encontró, y vio que su rostro estaba iluminado con una sonrisa llena de orgullo. Eso fue suficiente para él. Sabía que había hecho lo correcto. Mientras los aplausos continuaban, Rafael se acercó al borde del escenario y levantó la mano, agradecido, pero no solo por la ovación. Estaba agradecido por todo lo que había vivido, por las dificultades que había enfrentado, y por la oportunidad de finalmente compartir su historia con el mundo. Después de la actuación, Lucía se acercó rápidamente a él. Su rostro estaba iluminado por la emoción y sus ojos brillaban. «Rafael, lo hiciste, y lo hiciste increíblemente bien», dijo abrazándolo con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti». Rafael, con los ojos brillosos, la miró y sonrió. «No habría llegado hasta aquí sin su ayuda, señora Arriaga. Usted me dio la confianza cuando más lo necesitaba». Lucía lo miró fijamente, tocando su hombro con cariño. «No soy yo quien te dio la confianza, Rafael. Fue tu propio corazón el que te dio la fuerza para llegar aquí, y el mundo va a saberlo». Esa noche, cuando el festival terminó y las luces se apagaron, Rafael se quedó mirando las estrellas, sin poder creer que todo lo que había vivido lo había llevado hasta allí. Era solo el comienzo, y aunque no sabía qué le depararía el futuro, sabía que, sin importar lo que sucediera, nunca dejaría de luchar por su sueño. El eco de los aplausos del festival aún resonaba en la cabeza de Rafael cuando despertó a la mañana siguiente. Había sido una noche mágica, pero también había dejado una profunda sensación de incertidumbre. Aunque todo parecía haber salido bien, Rafael no podía evitar preguntarse si realmente estaba listo para dar el siguiente paso. El público había respondido de manera increíble, pero ahora el desafío era otro: mantener el momentum y aprovechar la oportunidad que había logrado sin perderse en el camino. Lucía estaba sentada en la sala cuando Rafael entró, con una taza de café en las manos, mirando por la ventana. El sol comenzaba a asomarse, iluminando las montañas a lo lejos, pero la quietud del lugar contrastaba con la tormenta de pensamientos que se desataba dentro de él. «Buenos días, señora Arriaga», dijo Rafael con una sonrisa tímida, pero sin poder ocultar la preocupación en sus ojos. Lucía lo miró y levantó una ceja al notar su semblante serio. «¿Qué sucede, Rafael? Pareces algo distraído. ¿Aún estás pensando en la actuación de ayer?» Rafael suspiró y se sentó en una silla frente a ella. «No sé, señora», dijo en voz baja. «Anoche todo fue increíble, pero ahora siento que hay mucha presión. ¿Y si no puedo mantenerlo? ¿Y si no estoy preparado para lo que viene?» Lucía lo miró fijamente, dejando que las palabras de Rafael se asentaran en el aire. Durante un momento, todo quedó en silencio, pero pronto, ella habló con una calma que solo ella podía transmitir. «Rafael,
Lo que hiciste ayer no fue solo un espectáculo. Fue un reflejo de lo que eres. La gente no aplaudió solo tu voz. Aplaudieron tu corazón, tu historia. Y esa historia, esa verdad que compartiste con ellos, no tiene precio. La presión que sientes es normal, pero no debes dejar que te frene. Debes aprender a vivir con ella y usarla como una herramienta para crecer. La gente te apoyará mientras sigas siendo tú mismo. Rafael se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de Lucía. Aunque había crecido con la idea de que la vida nunca sería fácil, no sabía cómo lidiar con la fama y la expectación que ahora lo rodeaban. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó, mirando hacia el horizonte. Las montañas parecían tan lejanas, tan inalcanzables, pero ahora sentía que podría llegar a ellas. Lucía sonrió suavemente, con una mirada llena de sabiduría. Ahora te concentras en lo que realmente importa, en tu música, en tu voz y en las personas que te han acompañado hasta aquí. El resto vendrá solo, pero lo que tienes que hacer es dar lo mejor de ti mismo, no por ellos, sino por ti. Esa tarde, Rafael se reunió con Marco en el estudio. Habían hablado varias veces sobre lo que seguiría, pero ahora sentía que la conversación era más crucial que nunca. Marco estaba revisando algunas partituras, pero al ver a Rafael dejó todo de lado y se sentó frente a él. ¿Cómo te sientes después de anoche?, preguntó Marco sin rodeos. Rafael lo miró a los ojos, buscando alguna señal de que estaba en el camino correcto. Honestamente, no sé qué pensar. Lo hice bien, ¿verdad? La gente respondió, pero ahora siento que todo depende de lo que haga ahora. Marco se inclinó hacia adelante y lo miró fijamente. Rafael, lo que hiciste anoche fue solo el comienzo. Lo que sigue no es solo continuar, sino evolucionar. Tienes algo muy valioso, algo que no se compra ni se enseña, la autenticidad. Esa es la razón por la que la gente se conectó contigo. Ahora, necesitas explorar nuevas canciones, nuevos estilos, pero siempre manteniendo esa esencia que te hace único. No te pongas barreras. Rafael asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Marco. A lo largo de los años, siempre había sentido que su voz era lo único que podía ofrecerle al mundo, pero ahora entendía que esa voz no solo era un instrumento, sino un mensaje, una forma de conectar con los demás. Al día siguiente la mansión se llenó de actividad. Rafael había decidido ensayar por su cuenta, alejarse un poco de las conversaciones y concentrarse en su música. Estaba decidido a seguir adelante, pero el miedo seguía acechando en las sombras. El jardín, tan tranquilo y lleno de vida, era el lugar donde más se sentía a gusto. Caminaba entre las plantas con los ojos cerrados, imaginando las notas de las canciones que había escuchado durante su infancia, en los festivales de su pueblo. Cada paso lo acercaba a una parte de sí mismo que había olvidado. En ese momento, Lucía apareció en el jardín. Su presencia era reconfortante, y Rafael la vio como una figura maternal que siempre estaba allí cuando más lo necesitaba. «¿Cómo estás?», preguntó Lucía, viendo cómo él se tomaba un descanso bajo el viejo árbol de mango. «No lo sé», respondió él, recargado en el tronco, mirando el cielo. «Estoy bien, pero siento que algo falta. No sé si estoy listo para lo que viene». Lucía se sentó junto a él, dejando que el silencio hablara entre ellos. Pasaron varios minutos sin palabras, solo el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. «Lo que te pasa, Rafael, es completamente normal», dijo Lucía finalmente. «El miedo es solo una parte del camino. Lo que hace que este viaje sea tan especial es cómo eliges enfrentarlo. Mira todo lo que has logrado hasta ahora. Desde el principio, nadie creyó en ti como lo hice yo. Y aquí estás, con una oportunidad que muy pocos tienen. No dejes que el miedo te detenga». Rafael la miró, tomando las palabras de Lucía con todo el corazón. Sabía que ella tenía razón. No podía dejar que la duda se interpusiera en su camino. «Gracias, señora», dijo él con una sonrisa. «A veces siento que no merezco todo esto». Lucía le dio una palmada en la espalda.
Te lo has ganado, Rafael, porque has trabajado duro. Ahora solo tienes que seguir caminando hacia lo que es tuyo. Y lo harás, porque no hay vuelta atrás. A la mañana siguiente, Rafael recibió una llamada de Marco. La noticia era importante. Habían conseguido una fecha para una audición con un productor importante en Los Ángeles. La oportunidad de su vida. «Es tu momento, Rafael», dijo Marco al teléfono. «Estás listo. No dejes que el miedo te detenga». Y en ese momento, Rafael comprendió lo que debía hacer. Con el apoyo de Lucía, con la confianza que Marco le daba, sabía que podía enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. La vida le había dado la oportunidad de brillar, y no iba a dejarla escapar. Era una tarde silenciosa en la mansión. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono anaranjado suave. Rafael se encontraba en su habitación, mirando por la ventana hacia el jardín que en ese momento parecía más tranquilo que nunca. El peso de la decisión que tenía por delante comenzaba a sentirse cada vez más fuerte en su pecho. La oportunidad con el productor de Los Ángeles se acercaba rápidamente, pero algo en él no terminaba de sentirse preparado. ¿Realmente estaba listo para ese salto? ¿Sería capaz de mantenerse fiel a sí mismo mientras la vida lo empujaba hacia un mundo completamente nuevo? Lucía lo había estado animando todo el tiempo, pero incluso su sabiduría no podía calmar la tormenta interna que lo sacudía. Cada vez que pensaba en todo lo que había logrado hasta ese momento, un sentimiento de inseguridad lo invadía. La gente que lo rodeaba esperaba mucho de él, tal vez demasiado. La puerta de su habitación se abrió suavemente y Lucía apareció, como si hubiera sentido el peso de sus pensamientos. «¿Cómo estás, Rafael?», preguntó con suavidad, acercándose a la ventana donde él estaba parado. Rafael suspiró profundamente, sintiendo el aire fresco del atardecer. «No lo sé, señora», respondió, girándose para mirarla. «Todo parece tan grande, tan ajeno. No estoy seguro de que pueda soportar toda esa presión». Lucía lo miró por un largo momento antes de hablar con una calma que solo ella poseía. «Es normal que te sientas así, Rafael. El miedo es parte del proceso. Todos los que han llegado lejos en la vida, todos los que han logrado algo importante, han sentido lo mismo que tú en algún momento. La diferencia está en lo que haces con ese miedo. Si lo dejas dominarte, te paralizará. Pero si lo enfrentas, te hará más fuerte. Recuerda que no estás solo. Tienes a las personas que realmente te apoyan a tu lado». Rafael la observó, notando la sinceridad en sus ojos. Lucía no era solo una mentora. Era alguien que creía en él cuando nadie más lo hacía. Alguien que lo había visto luchar desde sus primeros días de vida. «¿Qué pasa si fallo?», preguntó casi en un susurro. Lucía sonrió, como si hubiera escuchado esa misma pregunta miles de veces. «¿Y si no fallas?», respondió. Su voz era tranquila, pero firme. «No te hagas esa pregunta. La vida no se trata de no cometer errores. Se trata de aprender a levantarte después de cada caída. Y tú, Rafael, ya has demostrado que eres capaz de levantarte más fuerte». Rafael bajó la cabeza pensando en sus palabras. Aunque la preocupación seguía ahí, algo en su interior comenzó a calmarse. Tal vez, solo tal vez, estaba listo para dar el siguiente paso. Al día siguiente, Rafael tomó el avión rumbo a Los Ángeles. Lucía, Marco y las personas más cercanas a él se quedaron atrás, pero su apoyo seguía presente en su mente. El vuelo estuvo lleno de pensamientos encontrados. Se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, si realmente merecía esta oportunidad, pero sabía que no podía volverse atrás. El tren ya había partido. El aeropuerto de Los Ángeles era un bullicio constante. Rafael sintió una mezcla de emoción y nerviosismo al caminar por los pasillos, rodeado de extraños que iban y venían con prisa. Había algo en el aire, en la energía del lugar, que lo hacía sentirse pequeño, pero al mismo tiempo, más vivo que nunca. Cuando salió del aeropuerto, un coche lo esperaba.
Era un elegante vehículo negro que lo llevó rápidamente hasta un hotel cerca del centro de la ciudad. La ciudad, con sus luces brillantes y el ruido constante, parecía una jungla de concreto. La vida aquí nunca se detenía, siempre estaba en movimiento, siempre buscando algo nuevo. La mañana siguiente, Rafael se preparó para su encuentro con el productor. Había ensayado su presentación 1000 veces en su mente, pero el miedo seguía acechando. A pesar de todo, sabía que tenía que seguir adelante. Ya no había marcha atrás. El edificio donde se realizaría la audición era moderno y elegante, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Rafael caminó hacia la entrada con la cabeza erguida, pero su corazón latía rápidamente. La puerta de vidrio se abrió automáticamente al acercarse, y dentro lo esperaba un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro y una sonrisa que, aunque amable, no lograba ocultar la intensidad de la situación. «Bienvenido, Rafael», dijo el hombre con voz profunda, tendiéndole la mano. «Soy Carlos López, productor musical. Es un placer conocerte». Rafael apretó la mano de Carlos, intentando disimular el temblor en sus dedos. «El placer es mío», respondió sin saber bien qué decir. Carlos lo invitó a pasar a una sala de grabación moderna, llena de equipo de última tecnología. Rafael se sentó en una silla frente a un micrófono, mientras Carlos se acomodaba detrás de una consola. «¿Listo para comenzar?», preguntó Carlos. Su tono era amigable pero profesional. Rafael asintió, respirando profundamente para calmar los nervios. «Sí, estoy listo». La primera canción que cantó fue La Llamada, una de las más personales de su repertorio. Mientras lo hacía, los recuerdos de su vida, su familia, sus sueños, todo eso se mezclaba con las notas que salían de su garganta. Por un momento, se olvidó de todo. Se olvidó de la ciudad, de la fama, de los nervios. Solo quedó él y su música, y eso fue suficiente. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Carlos lo miraba fijamente desde el otro lado sin decir una palabra. Rafael, sintiendo el peso de la mirada, preguntó, con el corazón en la boca: «¿Qué piensa?». Carlos sonrió ligeramente, pero sus ojos no dejaban de observarlo. «Pienso que tienes algo especial, Rafael. Algo que no se puede enseñar. Tienes una voz única, y no solo eso, tienes una conexión con la música que pocos tienen. Pero, como en todo, esto es solo el comienzo. Necesitarás trabajar mucho, pero con lo que acabas de mostrar, tengo la sensación de que vas a llegar lejos». Rafael se quedó sin palabras. El alivio y la emoción lo invadieron al mismo tiempo. Había hecho lo que vino a hacer. Había dado todo lo que tenía. Y ahora, al escuchar esas palabras, supo que no solo lo había logrado, sino que el verdadero viaje acababa de comenzar. Los días pasaron rápidamente para Rafael. La excitación de haber pasado la audición con éxito se fue desvaneciendo lentamente, dando paso a una sensación de incertidumbre sobre lo que le depararía el futuro. Ahora estaba en el centro de Los Ángeles, rodeado de estrellas y grandes oportunidades, pero también de un sinfín de expectativas que lo hacían sentir más pequeño que nunca. A pesar de su éxito inicial, la presión comenzaba a sentirse pesada. Carlos, el productor que había quedado impresionado con su voz, le ofreció una oportunidad para grabar su primer álbum. El sueño de toda su vida, pero también un compromiso enorme. Un compromiso que lo alejaría aún más de su familia y amigos. Los recuerdos de su hogar en México, de su madre y su hermana, lo invadían en los momentos más oscuros del día. Una tarde, decidió salir a caminar por las calles de la ciudad para despejarse. El bullicio de Los Ángeles lo asfixiaba un poco, pero al mismo tiempo, algo en la ciudad lo atraía. Las luces brillantes, los carteles de neón, las calles llenas de vida. Era una ciudad que nunca dormía, pero que a veces parecía vacía. Caminó por las avenidas, sintiendo el sol calentar su piel, mientras la brisa fresca de la tarde acariciaba su rostro. El bullicio de la ciudad lo rodeaba, pero él estaba perdido en sus pensamientos. Se detuvo frente a un café y, sin pensarlo,
decidió entrar. Necesitaba un descanso, un respiro de todo lo que estaba pasando. Dentro del café el ambiente era tranquilo. La gente charlaba en voz baja, algunos trabajaban en sus laptops, otros simplemente disfrutaban de una taza de café. Rafael se sentó en una mesa cerca de la ventana y pidió un café negro. El camarero, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable, le entregó la taza y lo dejó en paz. Mientras sorbía el café, Rafael no podía evitar pensar en todo lo que había dejado atrás. Recordó a su madre, siempre tan fuerte, tan llena de amor. Recordó a su hermana, a la que tanto le debía, y recordó a su padre, que siempre había creído en él, incluso cuando él mismo no lo hacía. ¿Sería capaz de cumplir con todas sus expectativas? ¿Sería capaz de demostrar que, a pesar de sus inseguridades, realmente podía lograrlo? Mientras pensaba en todo esto, alguien se sentó en la mesa frente a él. Rafael levantó la vista, sorprendido, y vio a un hombre que no esperaba ver. Marco, su mejor amigo de la infancia. Había sido él quien siempre estuvo a su lado en los momentos difíciles, el que lo apoyó cuando nadie más lo hacía. ¿Rafa?, preguntó Marco con una sonrisa que no dejaba de brillar. No puedo creer que estés aquí. Rafael lo miró, incrédulo. No lo veía desde hacía más de un año, cuando había dejado México para perseguir su sueño en Los Ángeles. Nunca imaginó que Marco estaría allí en ese café en ese momento. ¡Marco!, exclamó Rafael, levantándose rápidamente de su asiento para abrazarlo. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Marco se echó atrás y se rió, con esa risa que siempre había sido tan contagiosa. Ya ves, aquí como siempre, buscando nuevos caminos, respondió Marco. Me mudé a Los Ángeles hace poco. Trabajo como fotógrafo. ¿Y tú, qué tal? ¿Sigues con tu música? Rafael asintió, pero no pudo evitar sentir una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Estaba tan inmerso en sus propios miedos y preocupaciones que había olvidado lo lejos que había llegado. Sí, estoy grabando mi primer álbum. No puedo creer que lo haya logrado, dijo, con una mezcla de orgullo y temor. Marco lo miró atentamente y luego soltó una carcajada. Eso es increíble, Rafa. Siempre supe que lo lograrías. Todos aquí en el barrio te admiramos. Siempre decíamos que llegarías lejos. Pero, dime, ¿cómo te sientes? ¿Estás feliz? Rafael se quedó en silencio por un momento. La pregunta lo hizo reflexionar profundamente. ¿Estaba feliz? A veces, la felicidad se sentía lejana, como algo inalcanzable. En su mente, la música siempre había sido su escape, su pasión, pero, ahora que estaba tan cerca de alcanzar sus sueños, algo dentro de él dudaba. No lo sé, Marco. A veces siento que todo esto me está sobrepasando. La presión, la fama, todo lo que tengo que dejar atrás, dijo, mirando su taza de café con una mezcla de tristeza y agotamiento. Marco lo miró con comprensión y, sin pensarlo, le dio un consejo que Rafael nunca olvidaría. Rafa, recuerda siempre quién eres. La fama y el dinero son efímeros. Lo que realmente importa es lo que haces con tu vida y con la gente que te ama. No dejes que el miedo te controle. Tú tienes un don que no todos tienen. No lo desperdicies. Y sobre todo, nunca olvides de dónde vienes. Las palabras de Marco calaron hondo en el corazón de Rafael. A veces, el camino hacia el éxito lo había hecho perderse en su propio miedo y duda, pero estaba claro que tenía que ser fiel a sí mismo. Había llegado tan lejos por una razón, y no podía dejar que las sombras del miedo lo apagaran. De repente, se dio cuenta de que no estaba solo en este viaje. No importaba cuán grande fuera la ciudad, ni cuán difícil fuera el camino. Siempre habría alguien como Marco que lo recordaría de dónde venía, y eso le daría la fuerza para seguir adelante. Gracias, Marco, dijo con la voz quebrada. De verdad, muchas gracias. Marco le sonrió y levantó su taza de café en señal de brindis. Por tus sueños, Rafa, y por tu felicidad. No olvides nunca que el éxito no lo es todo. Lo que realmente importa es vivir con propósito. Rafael levantó su taza y brindó con él,
sabiendo que, aunque el camino no sería fácil, tenía el valor necesario para enfrentarlo. La vida en Los Ángeles le ofrecía todo lo que había soñado, pero ahora sabía que lo que realmente importaba era seguir fiel a su corazón. El gran salón del Hotel Palacio de Los Ángeles estaba iluminado por candelabros de cristal que reflejaban la luz cálida de las velas, creando una atmósfera casi mágica. Las paredes decoradas con tapices antiguos y los elegantes muebles de madera tallada daban al lugar un aire de sofisticación. Sin embargo, lo que realmente llamaba la atención esa noche era el bullicio de las personas reunidas para rendir homenaje a un hombre que había tocado no solo sus corazones, sino también las vidas de muchos. Rafael, conocido ahora como Raúl de la Vega, se encontraba en el centro de la sala rodeado de un círculo de admiradores y personas influyentes. Su mirada estaba fija en el escenario, pero en su corazón, una mezcla de emociones lo invadía. Lucía Arriaga, parada cerca de la entrada, observaba la escena con una sonrisa, aunque en sus ojos brillaba la emoción contenida. Había sido una jornada larga, llena de desafíos y sacrificios, pero el esfuerzo valió la pena. Se acercó lentamente a Rafael, que se veía más elegante que nunca, con un traje oscuro que resaltaba su porte sereno y su mirada de determinación. «¿Sabes, Raúl?», comenzó Lucía, su voz suave pero cargada de significado. «Nunca imaginé que estaríamos aquí, en este momento, celebrando tu legado, el legado de alguien que, a pesar de todo, nunca perdió su voz». Rafael la miró con una mezcla de gratitud y asombro. Aunque había hecho muchos sacrificios a lo largo de su vida, el regreso al escenario, la fundación que habían creado juntos y el reconocimiento de su arte lo hacían sentirse más vivo que nunca. «Y jamás imaginé que tendrías la fuerza de ayudarme a volver», dijo Rafael, su tono lleno de emoción. «No solo me ayudaste a encontrar mi voz, Lucía, sino también a encontrar mi lugar en este mundo que parecía haberse olvidado de mí». Lucía sonrió levemente, acercándose a él. «Lo hicimos juntos, Raúl. Tú tenías todo lo que necesitabas para brillar. Solo necesitabas creer en ti mismo. Y yo, bueno, yo solo era un reflejo de lo que un alma digna puede lograr cuando no se deja vencer». A lo lejos, se podía escuchar el murmullo de los asistentes al evento, pero Lucía y Rafael parecían estar en su propio mundo, un espacio apartado lleno de recuerdos y promesas de futuro. En ese momento, el maestro de ceremonias subió al escenario y pidió la atención de todos. La sala se silenció, y todos los ojos se dirigieron hacia él. «Damas y caballeros», comenzó con voz fuerte, «estamos aquí esta noche para rendir homenaje a un hombre que ha demostrado que no hay sueños imposibles, que no importa de dónde vengas ni cuánto hayas caído, siempre puedes levantarte y seguir adelante. Él es Raúl de la Vega, el hombre que con su música ha tocado no solo a nuestros corazones, sino a nuestras vidas». El público estalló en aplausos, y Lucía pudo ver cómo los ojos de Rafael se llenaban de lágrimas. Este reconocimiento, esta ovación, era algo que nunca había imaginado. Un hombre que había sido llamado simple jardinero, ahora estaba en el centro de todo, recibiendo un homenaje por su esfuerzo, por su arte, por su dedicación. «Gracias», dijo Rafael con humildad, subiendo al escenario acompañado por Lucía, quien se mantenía a su lado como su pilar, su apoyo constante. «Nunca imaginé que esta noche llegaría. Han pasado muchas cosas en mi vida, pero lo único que nunca perdí fue mi amor por la música, mi amor por el pueblo mexicano, por nuestras raíces. Este momento es el resultado de la fuerza que todos ustedes me han dado». El público lo observaba en silencio, algunos con los ojos húmedos. Las palabras de Rafael no solo reflejaban su historia personal, sino la de miles de inmigrantes que, a pesar de los desafíos, nunca dejaron de luchar por sus sueños. En ese instante, Alejandro, el hijo de Lucía, se levantó de su asiento en la primera fila y se acercó al escenario. Sus ojos no podían disimular el orgullo que sentía por su madre, pero también por Rafael. Aunque al principio había dudado,
De todo lo que representaba este proyecto, ahora veía el impacto real que tenía en la vida de las personas. «Madre», dijo Alejandro, su voz quebrada por la emoción, mientras se dirigía hacia Lucía. «No me imaginaba lo que estábamos construyendo. Todo esto es más grande de lo que pensaba. Estoy orgulloso de ti, de los dos». Lucía, al 900 ver a su hijo, sintió una profunda satisfacción. El viaje había sido largo, pero ahora estaba claro que todo lo que había hecho tenía un propósito. La vida de Rafael había cambiado, pero también la suya propia. La fundación que habían creado juntos no solo ayudaba a los inmigrantes que compartían su herencia, sino que también estaba dando un mensaje de unidad, de fortaleza y de esperanza. «Estamos construyendo algo más grande, Alejandro», dijo Lucía, abrazándolo. «Esto no es solo una celebración de Raúl, es una celebración de todos los que alguna vez fueron invisibles para la sociedad». Los tres, madre, hijo y amigo, miraron al escenario mientras los músicos comenzaban a tocar la canción que había cambiado la vida de Rafael. La melodía envolvía la sala, y las luces del salón brillaban como un reflejo de la esperanza que ahora reinaba en el corazón de todos los presentes. El show continuó con una serie de interpretaciones emocionantes de Rafael. Cada canción era una historia, un capítulo de su vida, y con cada acorde su pasado y su presente se fusionaban, convirtiéndose en un testamento de resiliencia. El público estaba cautivado. Algunos incluso lloraban de emoción. Era imposible no sentirse tocado por lo que estaba sucediendo. Al final de la noche, cuando la última nota fue tocada y el silencio llenó la sala, el maestro de ceremonias tomó el micrófono una vez más. «Raúl de la Vega», dijo con respeto, «ha regresado para quedarse, y nosotros, como su comunidad, lo acompañaremos en cada paso del camino. Este es su legado, el legado de aquellos que nunca se rindieron». Las ovaciones continuaron, y Lucía miró a Rafael una vez más, sonriendo. Lo que había comenzado, como un simple gesto de apoyo, había florecido en algo mucho más grande. No solo había cambiado la vida de un hombre, sino también la de todos los que se habían cruzado en su camino. Rafael, ahora mirando a su alrededor, entendió lo que realmente importaba. No era la fama ni el dinero, era la conexión con los demás, la manera en que su música había tocado el alma de tantas personas. «Lo hice», pensó, «y no lo hice solo, lo hicimos todos». Lucía lo miró con ojos brillantes. «Lo logramos, Raúl, y este es solo el comienzo». Con la última ovación, los dos amigos compartieron una mirada llena de gratitud, sabiendo que su vida había cambiado para siempre, y que su legado juntos era algo que perduraría en el tiempo.